vamos a desarrollar el transporte marítimo, vamos a hacer los ejercicios de fletes, ¿no?, que habíamos quedado el día de ayer. Hay algunos criterios a considerar. En caso de que no quede claro, por favor, con el mayor gusto me lo comentan. ¿Qué criterios se toman para poder calcular el flete? O sea, cuando hablamos de transporte marítimo se habla de flete, cuando hablamos de transporte aéreo se habla de tarifa. Acá vamos a hablar de flete solamente y se divide el volumen entre el peso para determinar el factor de estiva y saber si se va a pagar por peso o por volumen. Así hemos dicho de que el factor es mayor que la unidad, ¿no? Es carga voluminosa o, en su contrario, carga pesada. Eso sería el peso sujeto al flete. En transporte acuático, las cantidades están dadas en toneladas, en metros y en metros cúbicos. Y además se trabaja con 2 decimales máximo, no más. 5 son las operaciones que se contratan para el transporte marítimo. 2 en el puerto de origen, 1 en tránsito y 2 en el puerto de destino. Como está claramente señalado en esta presentación, 1 y 2 es en el puerto de origen, que viene a ser carga y estiva. El número 3 es el transporte internacional de puerto a puerto. Y el 4 o 5 es en el puerto de destino, desestiva y descarga. Hay tipos de recargos que se cobran, como por ejemplo el factor de ajuste por el barril de petróleo, se llama BAF, que es el Bunker Adjustment Factory, que es el factor de ajuste por el precio del barril de petróleo. Luego hay un CAF, que es el ajuste por tipo de cambio de la moneda, ¿no? Luego hay un THC, que es la tarifa por manipulación de la carga. Por emitir un BL, ¿no?, se cobra. Retraso de puerto, las famosas demurrage, ¿no? Y además también, en caso de que el destino final sea un puerto del Atlántico, ¿no?, hay que pasar por el Canal de Panamá, bueno, se cobra por el paso del Canal de Panamá. Comercialmente hay una combinación entre FCL y LCL. El FCL es un contenedor que ha sido llenado con carga que pertenece a un solo consignatario, mientras que el LCL es un contenedor que ha sido consolidado con carga que pertenece a varios consignatarios. Entonces se da esta combinación FCL/FCL, que significa house to house, o sea, puerta a puerta. Si yo hago el LCL como está indicado, es peer-to-peer, o sea, muelle a muelle. Quiere decir de que la carga, el contenedor, debe de quedarse en el terminal portuario porque la carga pertenece a varios consignatarios y por lo tanto entra en un almacén portuario. También se puede dar la combinación FCL-LCL, que es desde el almacén del vendedor en el país de origen al terminal portuario en el puerto país de destino. También se puede dar una combinación LCL-FCL, que viene a ser de terminal portuario en el país de origen al almacén del comprador en el país de destino. Esas son las combinaciones house to peer, peer to house, que se dan normalmente. El procedimiento operativo para establecer el transporte marítimo, que en este caso lo estamos viendo como un ejemplo, ¿no? Tenemos acá las siguientes actividades, ¿no? Primero hay una reserva de espacio, es una llamada telefónica o es un correo electrónico que se emite o que se envía a la compañía o al agente de carga con la finalidad de hacer la reserva de espacio. Esto es una nota de reserva, ¿no? Es el mensaje enviado al agente de carga, que es el brazo comercial de la compañía naviera,
Y producto de eso es que se confecciona el documento llamado Booking, ¿no? Hay una muestra que les voy a entregar. Una vez que se confecciona el Booking, ¿no? Se hace las notas de embarque, que viene a ser una forma de diligenciar ante la aduana con la finalidad de ir pidiendo el despacho correspondiente. Se confecciona un memorándum de retiro de contenedor, el contenedor va, y eso ya ustedes lo saben, ¿no? Y han hecho ustedes el layout, el contenedor va, regresa con carga y se produce, se ingresa la carga al almacén o al depósito temporal, y ahí se produce todo lo relacionado con el despacho correspondiente. Una vez que se produce el levante, ¿no? Se autoriza, se paga el flete, normalmente es el prepaid, ¿no? Y se entrega la documentación final, ¿no? Ese es el procedimiento para eh, establecer el pago del valor por el transporte internacional a través de agua o transporte marítimo. Esta es la copia de un booking, ¿no? Como ustedes observan, hay un tiempo estimado de arribo que es el 11 de noviembre del 2018, ¿no? Luego hay una reserva de espacio para embarque a bordo de la nave en referencia, datos del embarque como sí, y hay una serie, fíjense ustedes que la condición es FCL. Es un contenedor 20 estándar, vacío, pesa 2 toneladas y media. Los productos son equipos de oficina. Aquí lo que se cobra, el flete son $10.000, ¿no? Es desde el Callao hasta Bilbao. El BAF 150, la manipulación en origen y la manipulación en destino están puestos ahí. Plazo para entrega a la carga y documentos en el módulo 1 de Neptunia hasta el 10 de noviembre del 2018, con el llenado de contenedor FCL LCL. En caso contrario, será acreedor de un falso flete. Miren ustedes, eso significa que si yo no entrego la carga en la fecha establecida, por esa razón es que hablamos sobre el proceso del justo a tiempo. Si yo no entrego, yo me hago acreedor a un falso flete. Es decir, yo tengo que pagar todo lo que está ahí, 10.000, 150, 80 y 50. Es increíble, por esa razón es que uno no quiere hacerse acreedor al famoso falso flete. Ahora, lo que vamos a hacer es liquidar el flete marítimo. Aquí tenemos el puerto de salida, que es Callao, el puerto de llegada a Hamburgo, son 2 contenedores. El flete es liner terms, son expresiones, ya que cuando hablamos liner term es en términos de línea, ¿no? Términos de línea, normalmente es ocean freight, que es directo, significa directo en que el contenedor no es embarcado en otro buque. O sea, se embarca en el Callao y se descarga en Hamburgo. Así de simple, ¿no? La condición es FCL, el valor es $2 por kilo. Mm, ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que quiere intervenir? ¿No? Ok. Por la emisión del BL se cobra $10, el BAF 110, el visto bueno son 5, el peso de la carga son 15 kilogramos, el lote total es 1.142 cajas, las dimensiones internas del contenedor, la capacidad del contenedor es 20 toneladas o, ese slash significa O, no es I, por si acaso, ¿ya? O sea, es interesante, hay que interpretarlo. Aquí es 20 toneladas o 40 metros cúbicos. En el caso del valor, 0.2 slash es por. Interesante. El valor que acá dice 0.2 por kilogramo. En donde dice capacidad es 20 toneladas slash 40 metros cúbicos. ¿Qué significa ese slash? Aquí puntualmente es O. Eso hay que interpretarlo. Entonces vamos a liquidarlo, o sea, vamos a confeccionarlo, vamos a hacerlo. Primero, lo que tenemos que hacer es el factor de estiva. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos multiplicado el largo por alto por ancho, ¿ya? Normalmente, algo que quería comentarlos, el día de ayer me dieron
unas medidas. Normalmente cuando ustedes me den las medidas, no me pongan, o perdón, si ustedes me ponen 0,10 por 0,20 por 0,30, yo estoy asumiendo que el 0,10 es el largo, y luego el alto, y luego así es donde se establece. ¿Ya? Salvo que aquí, como este ejemplo, es largo, alto y ancho. Normalmente, por usos y costumbres, largo por ancho por alto. ¿Ya? Normalmente, las cantidades están dadas largo por ancho por alto. Salvo que yo quiera cambiarlo, tengo que especificarlo. Y acá lo estoy poniendo largo, alto y ancho. Pero cuando ustedes me ponen, y ayer me pusieron una cantidad, perdón, me pusieron una cantidad que me dieron, ¿no? Y yo asumí que era largo por ancho por alto. 10 por 40 por 30. Entonces yo dije, 10 es el largo, 40 es el ancho y 30 es la altura. No, profesor, es que es diferente. Ah, entonces tienen que hacerlo diferente. Porque redunda en, no hay una caja, sí, podría haber una caja de un largo de 10, ¿no? O sea, esas medidas pueden ser. Pero salvo que ustedes lo pongan largo por ancho por alto, o largo por altura por ancho, o ancho por alto por largo, tienen que ponerlo. Tienen que poner esas expresiones. Entonces, lo primero que hemos hecho es calcular el factor de estiva. Hemos multiplicado las medidas de la caja, hemos hallado el peso en toneladas, porque aquí es 0,035 metros cúbicos, ¿ya? Y 0,015 es tonelada, porque se divide el volumen entre el peso, y en el caso del transporte marítimo es metros cúbicos por tonelada. Esa es la relación. Entonces es 2,33 la división, quiere decir que es carga voluminosa. Entonces multiplicamos 1142 por 15, sale 17.130 kilos o 17,13 toneladas. 1142 por 0,35 sale 39,97 metros cúbicos. Miren ustedes que definitivamente es metros cúbicos. Aquí en el cálculo del flete me dicen 17.130 por 0,2 sale 3.426 por dos contenedores, son 6.852. Más los recargos que hemos puesto, que están aquí, la emisión del BL 110.5, nos sale un total de valor del embarque, por eso es importante. Una cosa es el flete y otra cosa es el valor del embarque. El valor del embarque es la sumatoria del flete más los recargos. $10 por el BL, 110 por BAF, $5 por visto bueno, son 125. Más el valor del flete de los dos contenedores nos sale que es un valor del embarque de 6.977. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Aquí está errado. Profesor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Le saluda Mónica. Debo parecer como Rómulo, pero le saluda Mónica. Mónica Mendoza. Este, para mí, la RM, ya, Rómulo Alessandro Loaiza, ya me lo explicaste el otro día. Sí. Profesor, Cuéntame. disculpe, me perdí los primeros minutos de la explicación porque había tenido problemas de electricidad y estaba demorando en cargar la Sí. computadora. ¿Y qué te perdiste? En realidad es Yo he son entrado con yo he entrado con esta diapositiva, con la que tiene ya, ahorita perfecto, perfecto. Lo que podía decirte es algunos criterios con respecto a el transporte marítimo, ¿ya?
Aquí en el transporte marítimo se calcula todo en toneladas y todo en metros y en metros cúbicos. Ese es el comportamiento y se trabaja siempre con dos decimales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que determinar en transporte marítimo si voy a pagar por peso o por volumen. 5 son las actividades que se dan en un transporte marítimo. 2 en el puerto de origen, 1 en tránsito y 2 en el puerto de destino. 1 y 2 en el puerto de origen es carga y estiva. Yo tengo que, yo tengo que contratar a la agencia de estiva y desestiva. O en su defecto hago, si dependiendo del tipo de Incoterms que he contratado, ¿no? Yo me tengo que hacer cargo de las 5 operaciones, entonces yo contrato un Liner Terms All In, o sea, todo incluido. El 3 es transporte internacional, el 4 y 5 es en el puerto de destino, que es desestiva y descarga. Los recargos que existen es el BAF, que es el ajuste por el precio del barril de petróleo, que te lo cobran la compañía, debajo en un rubro de recargos que está en el conocimiento de embarque, lo ponen BAF y una cantidad. Luego el CAF, que es el factor de ajuste por tipo de cambio, dólar versus moneda nacional, CAF. Luego la manipulación de la carga, tanto en origen y en destino, te lo van a cobrar. Eso sale como el nombre de THC. Por emitirte el BL también te cobran. Por demoras en los puertos, acá es por delay o demurrage. Y también puede haber un cobro en caso de que el buque pase por el canal de Panamá. ¿Ya? Este es un modelo de un booking, ¿no? Normalmente lo interesante de esto es la expresión falso flete. En caso de que uno no entregue la carga en el plazo establecido, la compañía naviera te cobra el valor total convenido, que es la sumatoria de 10.000 más 150 más 80 más 50, que es, a ver, 10.000 más 150 más 80 más 50, que es 1.280, ¿no? Entonces, 10.280. Eso es lo que te va a cobrar porque no entrega. Y el buque se va a ir. Mira, mira el plazo, el ETA, el tiempo estimado de arribo es el 15. Y va a descargar y va a embarcar. De repente deberíamos de preguntarle a la empresa cuál es el tiempo estimado de zarpe, ¿no? Pero acá te piden que el 10, 5 días antes de arribo de la nave, ya tienes que entregar la carga para pasar por un proceso de despacho. ¿Por qué? Porque hay un montón de contenedores que se van a consolidar, pues. No es tu único contenedor. Entonces, si tú no entregas, pasas a una posibilidad de falso flete. Dicho eso, vamos a liquidar este ejemplo de un flete Callao-Hamburgo, son 2 contenedores. El tipo de flete que hemos contratado es Liner Terms. Ahí dice Liner Terms todo incluido, o sea, all in. Y los valores y los recargos. En el lado derecho está el lote, las dimensiones, ¿no? Las capacidades, y aquí hice mención del slash. Dice 20 toneladas slash 40 metros cúbicos. En este caso significa O. Pero en el lado izquierdo dice valor, $2 slash kilogramo. En ese caso el slash significa por. Esa es la salvedad que es importante destacar. El valor del embarque, perdón, el factor de estiva lo hallamos dividiendo el volumen entre el peso. Si nosotros multiplicamos las dimensiones de las cajas 0.25 por 0.35 por 0.40, nos sale 0.035. Y si nosotros dividimos 10 kilogramos entre 1000, nos sale 0.015 toneladas. Oiga, profesor, ¿por qué? Porque dije al principio que la relación en transporte marítimo es metros cúbicos, toneladas. Entonces está convertido en metros cúbicos y está convertido en toneladas. Y por lo tanto el factor resultante es 2.3, asumimos que es carga voluminosa.
Nos dieron el lote total, que son 1.142 cajas por 15 kilos, sale 17.130 kilos. 1.142 por 0.035 nos sale que es un volumen casi completito, completito de un contenedor, que es 40 metros cúbicos. Aquí nos dice que hay que calcular por, perdón, acá nos dice que hay que calcular por kilogramo. Entonces no nos dice otro dato, no nos dice por metros cúbicos, sino por kilogramo. Ok, 17.130 por 0,2 sale 3.426, por dos contenedores sale 6.852. Más los recargos, el total del embarque sería 6.977. Al término de esto, pregunto si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, para pasar al otro ejercicio y ver cómo se desarrolla. Profesor, una consulta. Bueno, Para el caso de la panela, este, ¿esta carga también va paletizada? sí, claro, Ya. sí, claro. Acá te estoy dando los pesos y no, interesante lo que tú me dices, porque a las finales lo que yo tengo que hacer un cálculo es el cálculo de la carga paletizada. Y entonces tú me dices cuáles son las medidas de la carga de la parihuela, es 1,20 por 1, por ejemplo, y cuál es la altura. Para calcular una sola parihuela, yo calculo, ¿no? El peso de la parihuela completa, la carga paletizada, por ejemplo, es 1,5 toneladas. Por ejemplo, estoy pensando que digo ya, ok, es 1,20 por parihuela por 1 por, supongamos que tengo una altura de 2 metros nada más, por 2 metros. El volumen que tiene esa carga paletizada o esa parihuela es 2,4 metros cúbicos. Y esa parihuela tiene un peso de 1,5 toneladas. Es decir, yo voy a dividir 2,4 entre 1,5 y me sale un factor 1,6. ¿Qué significa eso? Carga voluminosa. Entonces yo voy a pagar por volumen. Si yo hubiera hecho algo diferente, por ejemplo, ¿ya? A mí me sale 2,4, pero resulta de que, o me sale el volumen, perdónenme, estoy hablando, me sale que el volumen es 1,20 por 1, que es el ancho de la parihuela, por la altura, que viene a ser de repente 1,20 m. Me sale un total de 1,44 metros cúbicos. Y yo ahora voy a dividir el peso, que es 1,5 toneladas. Y me sale 0,96. ¿Qué significa eso? Significa que es carga pesada. O sea, siempre vamos a dividir el volumen entre el peso. Y si la resultante es mayor que la unidad, carga voluminosa. Si la resultante es menor que la unidad, es carga pesada. Y eso les digo por experiencia, ¿no? Siempre hemos trabajado en ese sentido. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos el puerto de salida, que es el Callao, Barcelona. Es un contenedor, puerto de llegada, es un contenedor igual liner terms. La condición es FCL. Y aquí el valor es interesante, nos dice $10 tonelada / metro cúbico. Aquí me dicen ya. O sea que aquí yo tengo que establecer si voy a pagar por tonelada o por metro cúbico. Los recargos, $25 por el, el, el free, o sea, el collect fee es libre, o sea, libre de pago allá en destino. El BAF, visto bueno, la transmisión del BL, el peso de la caja, el lote es 666 cajas.
Las dimensiones de la caja, cada una es 0.06 metros cúbicos. Las dimensiones internas nos dicen es 20 toneladas o, aquí es o, 40 metros cúbicos. Calculamos el flete, valor del embarque, y aquí lo que tenemos que hacer es igual, factor de estiva. 0.06, que ya nos los da, que es las dimensiones de la caja, entre 0.05 y nos sale 4. Por lo tanto, es carga voluminosa. 666 por 15 sale 9.990 kilogramos. Convertidos a toneladas son 9.99 toneladas. 666 por 0.6 nos sale 39.96 metros cúbicos. Por lo tanto, para el cálculo del flete, debemos considerar los metros cúbicos. Porque si consideramos 9.99 por 100, son 999. Pero si nosotros multiplicamos 39 por 96 por 100, es 3.960. O sea, obviamente que la compañía naviera no va a perder, ¿no? Calculamos el flete, porque acá dice $100 por tonelada o por metro cúbico. Y aquí sí hemos establecido que son metros cúbicos. Son 39.96 por 100, son 3.996, es un solo contenedor. Más los recargos, 25 más 90 más 5 más 40 son 160. Al sumar 3.996 más 160 sale un valor total del embarque de 4.156. Esto es lo que generalmente se realiza, esto es lo que realmente se desarrolla frente al cálculo del flete en transporte marítimo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, estimados alumnos? Muy bien. A partir de ahora ustedes van a chambear, ustedes van a trabajar. ¿Qué cosa es lo que quiero que hagan? Esto. Esto, si ya ha sido puesto, se los envío, de repente se los envío a su aula virtual. Esperen un momentito, ¿ya? Se los envío a su aula virtual, si me dan un espacio de tiempo, este layout, y creo que se lo he puesto, no, creo que se lo he puesto en su aula, pero se lo paso al WhatsApp. En el WhatsApp para que lo tenga, y toman como ejemplo este layout y van a hacer el layout de la distribución física con estas actividades y así como está puesto, ¿no?, de su producto. Entonces, a partir de este momento se van a su aula, que ya está establecido, y comienzan a trabajar de la misma manera que lo hicieron el domingo pasado. Pero hoy vamos a tener más tiempo. Hoy se va a trabajar hasta las 12 del día, ¿no? No por el Día de la Madre como era el domingo pasado. Entonces, mientras que ustedes se van a su aula, yo voy a hacer este layout, simple y llanamente, esta transparencia, se las paso por su aula virtual, en su WhatsApp, para que ustedes lo tengan como ejemplo y comiencen a trabajar. ¿Sí? Entonces aquí, por favor, si fueran tan gentiles, pasen a sus aulas virtuales, que yo voy a enviar a su WhatsApp este layout, y después yo voy a ir pasando aula por aula para ver cómo van trabajando y darles algunas instrucciones.